Bien, y estamos en este caso en comunicación con Gonzalo Fiore Diani, quien es analista de política internacional, para comentarnos un poco sobre la configuración del escenario de la política en relación a las vacunas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un placer. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, en este marco de la crisis sanitaria, ¿se estaría dando una especie de refuerzo de los lazos políticos y económicos con los países Rusia, China, con respecto a las vacunas? Sí, lo que está sucediendo con la crisis sanitaria es que tanto Rusia como China han sabido aprovechar muy bien la situación que existe de escasez, ¿no? De escasez de dosis en los países, especialmente de los países en desarrollo o los países periféricos como el nuestro. Entonces han salido a colocar sus dosis en estos países. China, por ejemplo, es quien mejor y quien más lo ha hecho porque lo ha hecho en 53 países, más de 170 millones de dosis, pero Rusia es quien mejor lo ha hecho, ya que es quien más ha sabido capitalizar políticamente y diplomáticamente todo lo que tiene que ver con su vacuna, que es la Sputnik V, que si bien el Instituto Gamaleya es un instituto privado, tiene el apoyo estatal. Putin lo ha sabido capitalizar políticamente muy bien, ahora en la Unión Europea, y sobre todo en América Latina. De hecho, Argentina en ese sentido es punta de lanza porque fue el primer país en acordar con Rusia y va a ser el primer país en fabricar la Sputnik en nuestro territorio. Entonces, se está dando acá una situación donde tanto China como Rusia están aprovechando para profundizar sus lazos con los países periféricos, especialmente los de América Latina, y Estados Unidos ha dejado ese espacio, podríamos decir, vacante, por lo cual va a empezar a cambiar en el corto plazo, en los próximos días, ya está empezando a cambiar la política del gobierno estadounidense al respecto. En el caso de la Argentina, no le costaría tanto, digámoslo, entablar los vínculos con China, porque ya lo viene haciendo durante muchos años, ¿no? Sí, de hecho, China hoy, en los últimos años, desde 2004 en adelante, cuando empezó a crecer la relación bilateral, sobre todo entre China y Argentina, y en los últimos años se ha convertido por momentos en el primer socio comercial de Argentina, por momentos el segundo, ahí con Brasil, pero esto te habla a las claras de la relación comercial, económica y hasta política que hay hoy entre China y Argentina, ¿no? Entre China y América Latina en general, pero tanto Argentina como Brasil para China, por supuesto, son claves y son los países más importantes de América Latina con quien tener una relación bilateral duradera y profunda, ¿no? Hoy con Brasil, si bien hay problemas políticos muy grandes, sobre todo a partir del gobierno de Bolsonaro, también continúan siendo su primer socio comercial. Esto te habla de que hay una cierta serie de políticas que no cambian. Bien. De algún modo, Estados Unidos busca incorporarse y ganar influencia en Latinoamérica. ¿Cómo lo estaría desarrollando todo esto? Bueno, Estados Unidos sí es cierto que busca ganar influencia en América Latina, sobre todo no perderla, ¿no? Yo creo que lo que está buscando hoy Estados Unidos es no perder más tanto terreno con Rusia y con China, con la cuestión de la diplomacia, lo que se va a llamar diplomacia de la vacuna, pero claramente hoy no está en su tope de prioridades América Latina. De hecho, venimos viendo, Biden ya lleva 100 días en la Casa Blanca, ¿no? Ayer cumplió 100 días. Y en este periodo hubo crisis sanitaria muy grave en Brasil, ¿te acordás? Más de 3.000 muertos diarios llegó a haber, miles de contagiados, decenas de miles de contagiados por día, y sin embargo en ningún momento hubo un comunicado de la Casa Blanca como el que sí hubo el lunes respecto de India, que también está viviendo una catástrofe sanitaria gravísima, una situación realmente muy preocupante, pero la de Brasil fue muy similar en América Latina, geográficamente mucho más cerca de los Estados Unidos, y sin embargo no parece preocuparle tanto, entre comillas, ¿no? Porque hoy Estados Unidos ha puesto el foco sobre todo en lo que es la región del Indo-Pacífico, el sudeste asiático, en India y esa zona en particular, y por eso se entiende que tras lo que viene sucediendo en India, asegure que va a mandar intervención humanitaria, que va a mandar ayuda humanitaria, perdón, que va a mandar dosis de sus vacunas, algo que no hizo en ningún momento con Brasil.
pero ahora viendo cómo tanto Rusia como China están ganando terreno en América Latina, bueno, eso creo que va a empezar a cambiar. ¿Qué representa para los países, por ejemplo, de Latinoamérica, estos movimientos, digamos, de estos países, ¿no? Rusia, China. Bueno, para América Latina, por supuesto, es un terreno de disputa, ¿no? Para las grandes potencias, hoy que se están disputando en general el poder global, el poder en el escenario internacional, que son tanto Rusia, China, sobre todo China y Estados Unidos, Rusia también, y en el mediano plazo quizás India integre este grupo, ¿no? Pero hoy América Latina, si bien es un centro de disputa, no es el centro de disputa, es decir, no es el lugar más importante donde se está desarrollando hoy este conflicto, que tiene mucho más, creo que tiene mucho más importancia para Estados Unidos, ni hablar para India, y para China y para Rusia, la zona del Indo-Pacífico, del sudeste asiático, ¿no? El mar de China Meridional, toda esa región es hoy donde efectivamente se está dando la disputa más dura, podríamos decir, entre China y los Estados Unidos, y América Latina hoy ocupa un segundo, hasta un tercer plano, te diría, inclusive para los Estados Unidos. ¿Qué pasa de repente con el interés que manifiestan empresas particulares e incluso provincias y municipios en cuanto a poder comprar dosis de estas vacunas? Bien, bueno, están habilitadas, en Argentina están habilitadas legalmente para hacerlo, pero se ha visto a las claras los resultados, es muy difícil, prácticamente hoy, a 28 de abril de 2021, te diría imposible que un municipio o una gobernación puedan acceder a vacunas en un contexto de escasez muy grande, donde todo el mundo está peleando y está disputando conseguir dosis, conseguir vacunas para inmunizar a su población. Es difícil para los estados nacionales, imagínate para un estado provincial y mucho menos un estado municipal poder conseguir vacunas por afuera. Para los organismos subnacionales en general es muy difícil y de hecho hasta ahora no ha pasado en Argentina que ningún municipio ni ninguna gobernación lo haya logrado. En Brasil hubo algunos casos, algunos gobernadores que lograron hacerlo, pero política muy particular, donde el gobierno no salía a buscar vacunas y sí lo hacían los gobernadores. Es muy difícil en el contexto que estamos hoy conseguir dosis. Se podría decir entonces que los proyectos presentados, al menos para el próximo semestre, no tendrían, digamos, algún cauce viable. Yo diría que no, que es muy difícil, por lo menos no en el mediano plazo, quizás cuando la producción de vacunas empiece a acelerarse y empiece a aceitarse todo esto, cuando se empiece a solucionar también la crisis en los países productores. No hay que olvidar que hoy India, que está viviendo la peor crisis sanitaria de su historia y una de las peores crisis sanitarias desde que empezó la pandemia en el mundo, es el país que más vacunas produce, que más dosis produce. Produce de Sputnik, produce de las chinas. Entonces, esto claramente va a hacer que haya más escasez porque India primero se va a concentrar en vacunar e inmunizar a su población, se va a retrasar la producción y la exportación. Entonces, hasta que esto no se empiece a solucionar en los grandes centros productores, va a seguir habiendo escasez. Hay que esperar también a ver qué pasa cuando se empiece a producir la Sputnik en Argentina, cuando se empiecen a producir la vacuna mexicana, la Patria, la vacuna soberana, que es la de Cuba. Ahí ya cuando empiece a haber más vacunas, va a ser diferente, creo, pero creo que tenemos que esperar unos cuantos meses, te diría. Bien. ¿De qué manera el accionar de la Organización Mundial de la Salud se ve condicionado por los intereses, ¿no?, que tiene la industria farmacéutica? Bueno, en gran medida, por supuesto, la industria farmacéutica está jugando un rol importantísimo acá. De hecho, vienen habiendo reclamos de los países, sobre todo de los países, sector de los países en desarrollo, de los países periféricos como el nuestro, que vienen hablando de liberar las patentes, ¿no?, de las vacunas para poderlas producir más rápido, de manera más expeditiva, podríamos decir. Hoy eso no parece que vaya a suceder, hay intereses muy grandes, lobbies muy grandes, también lo estamos viendo estos días con el lobby mediático y político que está llevando adelante Pfizer, por ejemplo, que se está viendo en todos los medios, en un sector importante de la política, sobre todo de la oposición, que se está hablando mucho de eso.
claramente tienen un rol muy importante que condicionan a los gobiernos y a los organismos multilaterales, ni hablar, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud. Bien, y para cerrar el tema de las vacunas, me gustaría saber qué pensás como analista político en cuanto a la capacidad que tiene Argentina para poder gestionar, más allá que de la pandemia, ¿no? Las vacunas, armar todo, ¿no? La política en sí, cómo articula todo eso. Bien, yo creo hasta hoy, creo que se viene haciendo dentro de las posibilidades. Obviamente que uno puede decir se podría hacer mejor, eso está abierto a discusión, pero dentro de las posibilidades y de lo que es el resto del mundo y el resto de la región, creo que se viene haciendo muy bien, considerablemente bien. Hoy Argentina, a día de hoy, está 22 en el mundo en cantidad de personas vacunadas, está 49 en vacunados por cada 100.000 habitantes, es decir, está en una situación relativamente buena, por supuesto que todavía falta, pero hay que entender acá que no es un problema de Argentina, la escasez y la falta de vacunas, sino que es un problema del mundo entero, ¿no? Que hoy se está disputando el control por las vacunas y conseguir dosis en un contexto de escasez y de una pandemia que realmente ha puesto de rodillas al mundo entero. Argentina, en ese sentido, el gobierno creo que ha estado muy rápido de reflejo en su momento de apostar por la Sputnik V cuando nadie lo hacía, apostar por una vinculación ahí más profunda con Rusia, que bueno, a los resultados hay que remitirse, hoy nos permite ser el primer país de América Latina que va a poder producir esa vacuna, apostar también a un vínculo con China para tener las dosis de la Sinopharm. Entonces, en ese sentido, creo que Argentina está haciendo las cosas bastante bien y considerablemente bien si uno ve el contexto regional y sobre todo el contexto mundial, ¿no? Bien, bueno, y esta pregunta está relacionada con lo que estamos viviendo, ¿no? En el mes de abril y lo que significa para la Argentina el conflicto de Malvinas. Fundamentalmente, preguntarte cómo es, a casi 40 años, las relaciones diplomáticas entre Argentina e Inglaterra. Bien, hoy las relaciones diplomáticas entre Argentina e Inglaterra son relativamente normales, podríamos decir, ¿no? No hay, más allá del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, una política de Estado irrenunciable de todos los gobiernos, más allá de eso, las relaciones diplomáticas están relativamente bien, suele haber roces, sobre todo en lo que tiene que ver con las aguas, con la zona cercana a Malvinas y con la zona territorial Argentina. Hoy Gran Bretaña está teniendo una política nuevamente de mostrarse, ellos dicen que no es una política imperialista, por supuesto, pero de mostrarse nuevamente como un país que sale a reivindicar lo que ellos consideran soberanía sobre sus territorios, sobre lo que consideran su territorio, caso Malvinas, Gibraltar. Están haciendo actualmente el despliegue más grande de Gran Bretaña desde los tiempos de la Guerra de Malvinas, actualmente en zonas marítimas también cercanas a China. Ven que China es una amenaza, hoy Gran Bretaña está más concentrada en esa zona y no tanto en lo que tiene que ver con la relación bilateral con Argentina, pero por supuesto hay que seguir reivindicando en absolutamente todos los foros internacionales, en toda la oportunidad que uno tenga. El país tiene que seguir reivindicando la soberanía sobre las Islas Malvinas y tiene que reivindicar lo que nos corresponde por derecho, por resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, y que hay un consenso en gran parte de la comunidad internacional de que las Islas Malvinas son argentinas, claramente. Entonces, creo que eso tiene que ser la cuestión central de la relación bilateral con Gran Bretaña. De ahí en más, todo se puede charlar, excepto eso, ¿no? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que un placer haber compartido por este medio una rica conversación con estos temas. Muchas gracias a vos, el placer fue mío.